de aprendizaje, ¿ya? Y vamos a presentar algunos elementos introductorios de esa primera unidad de aprendizaje, ¿ya? El primer elemento de la unidad de la primera unidad de aprendizaje, estudiantes, está asociado a la lectura de un artículo que yo ya les había dado, que es este artículo de Rafael Sáez Alonso, Teoría de la Educación, Conocimiento de la Educación, Investigación, Disciplina Académica. No sé si ya hay algunos que han leído ese artículo. Horrible, profe, horrible. Ah, Sí, Sí, profe. sí, ya, sí. ¿y cómo les fue con la lectura del artículo? Es denso, Desde un poco la, complicadito Sí, de está medio entender. enredado. Ya, desde la corriente subalternada, yo me enredé. sí, ahí todo el Sí, mundo. los tipos de... De verdad. Ya, Catherine, ese Solo es el entendí lo punto, claro. marginal. No, es que lo que dice Catherine es cierto, porque eso es el punto de inflexión del artículo. Ya lo he preguntado en 2 carreras y los estudiantes me responden exactamente lo mismo que acaba de comentar Catherine, ¿ah? Que la lectura comienza súper bien, pero que ahí se pierden en un mar, ¿ya? Y sobre todo en un mar de términos, ¿ya? De hecho, con otro colega con el que estamos haciendo la asignatura, ojalá lo podamos hacer, porque igual tenemos varias cuestiones encima, estamos pensando hacer una especie de um, glosario para la lectura de los textos, porque son textos que tienen muchos términos técnicos, digámoslo de esa manera, ¿ya? Entonces la aproximación a la lectura no es fácil. Yo por eso también les había comentado que en varios sentidos es una asignatura más árida que la que tuvimos el primer semestre del año pasado, ¿ya? Eh, entonces, atendiendo a esa situación, habíamos pensado en este glosario, pero yo creo que también que en la medida que avancemos con las clases van a ir contando con más elementos para poder aproximarse, ¿ya? Para poder aproximarse a los artículos, ¿bien? Eh, entonces, yo creo que después de la clase de hoy tienen que volver a dar una lectura a ese artículo, ¿ya? Ya, profe. Sí, con una introducción yo creo que se va a entender más. Claro, exactamente, ¿ya? Bien, vamos entonces como les decía, en lo que vamos a trabajar es en el marco de la primera unidad, que tiene 5 elementos de contenido: el concepto de teoría y de teoría de la educación, la teoría de la educación como disciplina científica o disciplina sustantiva, el estatus científico de la teoría de la educación como ámbito de las ciencias de la educación, las teorías de la educación como objeto de conocimiento, conceptos y postulados, y las teorías de la educación como soporte de temas y problemas educativos emergentes. Eso es lo que está en el marco de la primera unidad de aprendizaje. Entonces, hoy vamos a eh, trabajar algunos elementos del primer componente de la primera unidad de aprendizaje, que yo creo que nos va a dar algunos elementos para poder instalarnos también con más propiedad frente a los textos, ¿ya? Entonces, hoy en el marco de la primera unidad, lo que vamos a trabajar es el concepto de teoría y de teoría de la educación, tal como está establecido en el programa. Lo vamos a trabajar con algunos elementos introductorios. Bien, ya en la clase próxima vamos a tratar la cuestión relativa a justamente la cuestión de la que puede complicar un poco, que es la teoría de la educación como disciplina sustantiva. Bien. Bien, entonces hoy lo que vamos a trabajar en ese ámbito lo vamos a partir con algunas consideraciones previas, ¿ya? Hay una cuestión que yo creo que ustedes como estudiantes
de una carrera de pedagogía en ciencias lo deben tener bastante claro, ¿ya? Y que es una consideración, ¿no es cierto?, que hay que tener presente, ¿ya? ¿Cuál es esa consideración? Esta consideración previa nos lleva a la clásica separación entre objeto y sujeto, ¿ya? Que es la clásica separación, si se quiere, ¿no es cierto?, del mundo de las ciencias, ¿ya? Cuando hablamos de un objeto, ¿no es cierto?, estamos hablando de algo que puede ser conocido, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, eso puede ser conocido por medio de una disciplina. Lo que estamos diciendo entonces es que la educación es un objeto de conocimiento, es una parcela, es una parte de la realidad, es un fenómeno de la realidad social y humana sobre la cual se plantea que se puede producir conocimiento. Y si estamos diciendo que la educación es una parte de la realidad sobre la cual se puede producir conocimiento, en el fondo estamos diciendo que estamos frente a una práctica, a un hecho que puede ser conocido, ¿ya? Y que se puede conocer a través de una disciplina en particular, que en este caso, ¿no es cierto?, es la teoría de la educación como disciplina. Congruentemente, ¿no es cierto?, con este punto de partida de que tenemos una realidad a la que vamos a llamar educación, que es una parcela de la realidad, es una parte de la realidad en la cual nosotros vivimos, ¿ya? Que es susceptible de ser conocida por medio de una disciplina. Con eso, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿ya?, es que el conocimiento que se produce sobre este objeto de estudio llamado educación, sobre esta parcela de la realidad llamada educación, por medio de una disciplina, también estamos afirmando, ¿no es cierto?, que es posible elaborar un conocimiento sistematizado, ¿ya? Un conocimiento sistematizado que logre informar sobre los elementos que son permanentes, sobre los elementos, ¿no es cierto?, que son frecuentes, sobre los elementos que se repiten en este fenómeno llamado educación, ¿no es cierto? Y eso eventualmente puede producir una teoría sobre este objeto de conocimiento o parcela de la realidad llamada educación. Pero para que eso sea posible, el conocimiento que se produzca desde esta disciplina llamada teoría de la educación tiene que ser un conocimiento sistematizado. Es decir, no puede ser un conocimiento aleatorio o esporádico o azaroso. Tiene que ser un conocimiento sistematizado. Entonces, esa es una primera cuestión que hay que tener presente como punto de partida, ¿ya? La existencia de una disciplina viene a decir, ¿no es cierto?, que hay una parte de la realidad que puede ser conocida. Esta parte de la realidad la vamos a llamar educación. Y la disciplina que sostiene que esa parte de la realidad puede ser conocida no es la única, la teoría de la educación, hay otras también, que podemos, ¿no es cierto?, obtener conocimiento de esa parte de la realidad y que ese conocimiento, ¿no es cierto?, tiene que ser un conocimiento sistematizado. Consecuentemente también, ¿ya?, si existe una preocupación, ¿ya?, por la educación como objeto de conocimiento, no solamente se está diciendo que es necesario elaborar un conocimiento sistematizado, ordenado o jerarquizado sobre esa parcela de la realidad, sino que además, ¿ya?, o como dije, congruentemente con ello, ese saber, ¿no es cierto?, nos permite tener una estructura de conocimiento de los fenómenos educativos. Justamente lo que estamos diciendo con ello es que ese conocimiento tiene que ser necesariamente un conocimiento sistematizado, ordenado, ¿no es cierto?, jerarquizado, que responde, ¿no es cierto?, a unas categorías con las cuales podemos efectivamente llegar al conocimiento de
ese fenómeno o de esa parcela de la realidad a la que vamos a llamar educación. Por lo tanto, lo que estamos diciendo con ello es que la educación no es solamente una práctica. No es solamente una práctica, porque claro, podríamos pensar por una parte que la educación es lo que hacen los profesores y las profesoras con los niños, niñas y jóvenes en las escuelas, ¿no es cierto?, a través del proceso educativo. Por lo tanto, podríamos considerar que la educación es solo una práctica, ¿ya? Pero lo que se está planteando acá es que esas prácticas, pongamos como ejemplo, ¿no es cierto?, los procesos educativos entre estudiantes, niños, niñas y jóvenes, siendo una práctica, que es una parte de la realidad, ¿ya? Puede ser conocido, es decir, podemos obtener conocimiento, por ejemplo, ya de esas relaciones entre estudiantes, niños, perdón, entre profesores y profesoras, niños, niñas y jóvenes, y que ese conocimiento, ¿no es cierto?, lo podemos sistematizar y de esa manera conocer cuál es la estructura subyacente a esas relaciones entre profesores, profesoras, niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, estamos produciendo conocimiento sobre ese aspecto de la educación, por ejemplo, que es la relación educativa, como estaba diciendo, entre profesores, profesoras, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Ya? En este sentido, acabo yo de poner un ejemplo, pero en este sentido, la pregunta fundamental, ¿no es cierto?, en el campo educativo y en el campo de la teoría de la educación vendría a ser, ¿qué es la educación? ¿Ya? Ahí hay una pregunta, ¿no es cierto?, que podríamos decir es fundamental para producir un saber teórico sobre esta parte de la realidad, sobre este fenómeno, sobre esta práctica, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, hay relaciones educativas entre profesores, profesoras, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Eso es una práctica, existe. Se da cotidianamente, incluso de manera remota, todos los días durante el periodo escolar de lunes a viernes. ¿Cuál sería una pregunta para elaborar conocimiento sobre esa práctica? ¿Ya? ¿Cuál sería una pregunta que nosotros podríamos decir que nos permita obtener conocimiento de esa práctica? ¿Ya? ¿Qué factores influyen en esa relación? Ah, muy bien, Camilo. ¿Cuál es la estructura subyacente a esas relaciones? ¿Qué es lo que mueve esas relaciones? Exactamente. Ahí ya estamos pasando de una práctica a un conocimiento sobre esa práctica. ¿Ya? El ejemplo que acaba de poner Camilo en la misma línea de lo que yo estaba afirmando es muy claro. ¿Cuál es la estructura subyacente a esa práctica, a esas relaciones? ¿Qué es lo que mueve esas relaciones? ¿Qué tipo de relaciones se dan? ¿Ya? ¿Qué tipo de relaciones se dan entre profesores, profesoras, niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Ahí estamos frente a una pregunta teórica. Frente a esta práctica, frente a este fenómeno, frente a esta parte de la realidad, ¿no es cierto?, a la que llamamos educación. ¿Me dan un minutito, muchachos? Voy a responder algo. Bien, entonces esas preguntas son justamente, creo que acabamos de poner un muy buen ejemplo sobre este fenómeno, relaciones entre profesores, profesoras, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que nos permite obtener un saber teórico sobre esa práctica. En consecuencia, entonces, la teoría tiene un papel fundamental en la investigación educativa, es decir, en la manera
en cómo podemos obtener conocimiento sobre esa parte de la realidad a la que vamos a llamar educación. Pero al mismo tiempo, lo que se puede señalar es que esta disciplina llamada teorías de la educación no solamente puede producir conocimiento sobre el fenómeno llamado educación, sino que además puede producir conocimiento sobre el conocimiento que ya existe en educación. Es decir, no solamente puede producir conocimiento, sino que también puede ampliar el conocimiento que ya existe sobre la teoría de la educación. Y eso, ¿no es cierto?, se hace considerando que estamos frente a un objeto de conocimiento, a una realidad, a una práctica, a la que llamamos educación, sobre la cual podemos obtener en consecuencia un conocimiento teórico, es decir, un conocimiento que está más allá de la práctica educativa. ¿Ya? Entonces, acabamos de decir que podemos elaborar o producir un conocimiento teórico sobre eso. La pregunta es, ¿qué es un conocimiento teórico? ¿Qué es un conocimiento teórico? ¿Ya? Bueno, para entender qué es un conocimiento teórico, en primer lugar tenemos que comenzar por aclarar qué es una teoría, porque lo que estamos diciendo es que, o lo que estamos afirmando, es que es posible producir conocimiento teórico sobre una práctica, la práctica educativa. La pregunta que le sigue entonces es, ¿qué es ese conocimiento teórico? Y para eso tenemos que remitirnos obviamente a la palabra teoría, ¿ya? En sentido etimológico, la palabra teoría proviene del griego, ¿ya? La palabra teoría proviene del griego. Y tiene la misma raíz etimológica, también en griego obviamente, que la palabra teatro. ¿Ya? Y esto tiene un sentido. Tiene un sentido. ¿Por qué? Porque el teatro se entendía como un arte que se contemplaba estéticamente, ¿ya? También la palabra, la raíz teor, los griegos la utilizaban cuando desde una ciudad-estado a otra ciudad-estado se invitaba a alguien para que fuese a observar un acontecimiento. Por ejemplo, los Juegos de Olimpia. Ese visitante en la otra ciudad era invitado para contemplar los Juegos, pero no podía intervenir en los Juegos. Entonces, si miramos, estamos diciendo que se puede producir conocimiento teórico sobre una determinada práctica, un determinado fenómeno o parte de la realidad que llamamos educación. ¿Vale? Entonces, si estamos afirmando que se puede producir conocimiento teórico, tenemos que tener claro qué significa conocimiento teórico o más estrictamente qué significa teoría. Y para eso tenemos que remontarnos o podemos remontarnos como una primera aproximación a la etimología de la palabra teoría. Y la etimología, ¿no es cierto?, nos liga a un significado, primero, que es el de observar o contemplar una situación, sin necesariamente intervenir en esa situación. Por lo tanto, en el sentido tradicional, cuando hablamos de un conocimiento teórico, estamos hablando de un conocimiento especulativo, ¿ya?,
sobre un fenómeno. ¿En qué sentido especulativo? En el sentido que no intervenimos en ese fenómeno. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de un conocimiento abstracto de ese fenómeno, porque no estamos supuestamente en el fenómeno, lo estamos observando, y por otra parte, tampoco estamos interviniendo ese fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, podríamos decir que un conocimiento teórico es un conocimiento especulativo que surge de la observación de los hechos. Eso sería, en su sentido etimológico, un conocimiento teórico, es decir, un conocimiento que surge de la contemplación u observación de los hechos. Esto en su sentido clásico, Pero ustedes saben que el lenguaje es algo vivo. El lenguaje es algo vivo, que cambia de significados con sus usos. ¿Ya? Yo ayer, a propósito de esto, hablaba con mi pareja de cómo la significación de las palabras tiene que ver con la apropiación de los significados que damos a esa palabra. Y observábamos dos ejemplos actuales. Ya, dos ejemplos actuales que tienen un sentido absolutamente inverso y que tienen que ver con las apropiaciones. Por ejemplo, la palabra emprendedor, ¿ya? Durante mucho tiempo fue una palabra ligada políticamente a la derecha, ¿ya? Y económicamente ligado al mundo empresarial, es decir, un emprendedor era aquel hombre, ¿no es cierto?, que tenía una idea sobre cómo producir riqueza, sobre cómo producir dinero dando trabajo a otros, etc. Ese sentido de la palabra emprendedor estaba muy unido a ese grupo social, a ese grupo económico y político. Pero hoy día, ¿en qué contexto? Yo creo que ustedes lo deben saber también como yo. ¿Quiénes hablan de emprendedores? Tengo un emprendimiento. Las personas más normales, como con negocios más pequeños. Muy bien, Eliezer. Muy bien. Y en muchos casos, esas personas podríamos reconocer que tienen más bien un pensamiento de izquierdas. ¿Me explico? Entonces, si tengo un emprendimiento, por ejemplo, vende recortes. La palabra es la misma, pero su significado cambió. Porque hay una apropiación cultural por parte de otro grupo. Veamos ahora un caso inverso. La palabra libertario. Libertario. ¿A qué nos suena esa palabra? ¿A independencia? Ya, muy bien, a independencia. ¿A qué más? En términos políticos, ¿quiénes han usado históricamente la palabra libertario? Yo nunca lo había escuchado. Ya. La palabra libertario es una palabra que históricamente estuvo unida, o mucho tiempo estuvo unida, a las teorías anarquistas. ¿Ya? Recuerden que uno de las lemas, digámoslo así, del anarquismo clásico, ¿cuál es? Sin Dios ni patrón. Sin Dios ni patrón ni Estado. Sin Dios ni patrón ni Estado. Por lo tanto, podríamos decir que es una palabra que estaba muy unida a ciertas expresiones de la izquierda, que no son de la izquierda marxista, ¿ya? Pero de ciertos sectores, la palabra libertario. Pero fíjense que hoy día la palabra libertario es una palabra utilizada por ciertos sectores de derecha, que son los sectores que se niegan o que postulan que no hay que pagar impuestos. Que no hay que pagar impuestos al Estado. Ya que lo que vale, ¿no es cierto?, es la riqueza por parte del trabajo, ¿no es cierto?, del empresario.
las palabras cambiaron de significados porque tiene que ver con apropiaciones. Entonces, en el caso de la palabra teoría, di toda esta vuelta para decirles esto otro. En el caso de la palabra teoría podríamos decir que sucede lo mismo. ¿Ya? Sucede lo mismo, porque en su sentido etimológico, la palabra teoría, que significaba contemplar algo, por eso que tiene la misma raíz que el teatro, ¿ya? Contemplar algo, se entendió sobre todo en la filosofía de Aristóteles como un saber contemplativo sobre algo. No como un hacer práctico, sino como un saber especulativo sobre un fenómeno que surgía de la observación sistemática del fenómeno, pero que no buscaba la intervención del fenómeno. Pero esa misma palabra cambió de significado en el contexto del siglo XVIII. Cambió, ¿ya? De significado. En el contexto del siglo XVIII. ¿Ya? Me estoy refiriendo en el marco de la modernidad, del pensamiento ilustrado y obviamente del pensamiento científico. A partir de ese contexto, la palabra teoría se comienza a entender como marco conceptual organizado, por una parte, o como conjunto de reglas que guían la práctica. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el conocimiento teórico consistiría en observar cuál es la uniformidad de los fenómenos que observamos. ¿Ya? Y una teoría, en algunos casos, puede llevar a formular leyes. No necesariamente, pero una teoría puede llegar a formular leyes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a través de la observación, ya se puede establecer que todos los objetos son atraídos, por ejemplo, por la fuerza de gravedad. Ahí hay un patrón que se repite. Y ese patrón que se repite, yo lo establezco como un conocimiento conceptual organizado, sistemático, jerarquizado. Ahí cambió el sentido de teoría. Y en el marco del método científico propio de la modernidad, también se va a profundizar, conjuntamente con lo que está diciendo anteriormente, se va a profundizar la idea diferente de el sentido tradicional de la palabra teoría, porque etimológicamente dijimos significaba un conocimiento especulativo, que se obtenía a través de la especulación, de la observación. Aquí también está la observación. En el conocimiento científico, ustedes lo saben, obviamente está la observación. Pero la observación con el propósito de identificar la uniformidad de los fenómenos. Ya, pero la ciencia se queda solamente en eso. Se queda solamente en observar y en identificar cuál es la uniformidad de los fenómenos observables. No, también busca experimentar. Muy bien, Eliezer. Exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, en este contexto, la teoría se dice que nos sirve no solamente para explicar o para conocer un fenómeno, sino que también para intervenir ese fenómeno y en lo posible gobernar ese fenómeno. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo con esto y que vamos a retomar ahí un poquito más adelante? Que el significado de teoría no es un significado único. Y obviamente eso vuelve complejo la situación a la que nos estamos observando, porque en el fondo, si nosotros nos decimos, vamos a producir conocimiento teórico de algo,
hay una primera pregunta que nos podríamos formular. Vamos a producir conocimiento desde qué significado de la teoría. Porque ya estamos viendo que la palabra no tiene un significado único. En ese marco, entonces se va a asumir que la teoría de la educación, ¿ya?, es una disciplina que busca abordar el conocimiento de los problemas educativos, con la finalidad, ¿ya?, de observar, la sistematicidad de los fenómenos educativos, por ejemplo, como veíamos recién. ¿Cuál es la estructura subyacente? ¿Cuál es el tipo de relaciones que se da? ¿Cuál es el tipo de relaciones que se da entre profesores, profesoras, niños, niñas, jóvenes? Ahí yo estoy produciendo teoría. Pero eventualmente también yo podría decir, a través de esa observación, afirmar lo siguiente, ¿ya? Las relaciones que se dan, el fenómeno observado, relaciones entre profesores, profesoras y estudiantes, son relaciones eminentemente autoritarias, ¿ya? Y son autoritarias por esta y esta otra razón. Ahí yo estoy produciendo un conocimiento teórico sobre algo. Pero eventualmente, ¿ya?, en el significado, por ejemplo, de teoría, en el marco de la modernidad, en el marco del conocimiento científico, también se podría decir, ahora que conocemos cuál es la estructura de las relaciones entre el profesorado y el estudiantado, que es una relación autoritaria, con una estructura autoritaria, ahora podemos intervenir ese tipo de relaciones para modificarlas y transformarlas en relaciones democráticas. Entonces, también estamos diciendo que la teoría de la educación, que la teoría que se produce específicamente en este caso sobre la educación, no solo es un conocimiento teórico que nos permite observar la frecuencia de los fenómenos, sino que, como dijimos, eventualmente también es un conocimiento que puede alterar, guiar u orientar la práctica educativa. En el fondo también puede llegar a transformarla. ¿Bien? Sí. Por eso se afirma, ¿ya?, y en el texto de Say así aparece, que la teoría de la educación puede ser considerada una disciplina científica. ¿Ya? ¿Por qué razón una disciplina científica? ¿Ya? Porque está fundamentada epistemológicamente y ontológicamente. ¿En qué sentido es una disciplina teórica que está fundamentada epistemológicamente? ¿Ya? Porque produce un conocimiento siguiendo determinadas reglas, produce un conocimiento sobre la educación siguiendo determinadas reglas que le permiten la producción de ese conocimiento sobre el fenómeno observado. Y al mismo tiempo tiene un fundamento ontológico. ¿En qué sentido? En el sentido que estudia un fenómeno en particular, la educación. Y dentro de ese fenómeno puede observar varios aspectos. Un ejemplo de ello es justamente, como veíamos recién, la estructura de las relaciones entre el profesorado y el estudiantado. Desde esa perspectiva, entonces, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero lo voy a dejar anunciado, se está diciendo que es una disciplina que es capaz de producir un conocimiento propio
De ahí que pueda ser considerada una disciplina sustantiva, con independencia de la sociología de la educación, la historia de la educación, la antropología o la biología de la educación. Es decir, que produce un conocimiento diferente de esas otras disciplinas que también, desde sus propias perspectivas, buscan producir un conocimiento sobre ese fenómeno educativo. En definitiva, que tenemos estudiantes, que la teoría de la educación produce y analiza el conocimiento sobre la educación, pero a la vez sirve y orienta lo que pasa en educación. ¿Ya? Desde esa perspectiva, por lo tanto, la teoría de la educación, según cómo entendamos la palabra teoría, no solamente va a buscar producir conocimiento sobre ese fenómeno, sino que en la medida que es capaz de producir conocimiento sobre ese fenómeno, también puede orientar ese fenómeno. ¿Ya? En síntesis, ¿qué es lo que tenemos, estimados estudiantes? Que la teoría de la educación se ocupa de explicar, interpretar y transformar las prácticas pedagógicas en general. Un ejemplo de ello es el ejemplo con el que venimos trabajando, la estructura de las relaciones entre el estudiantado y el profesorado. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de ello. ¿Ya? Así pareciera ser que esto se resuelve de manera muy simple, pero esto sigue siendo complejo porque tiene varias aristas. ¿Ya? Una primera arista, ¿cuál es? Es que en general nosotros se tiende a pensar que el objeto que se conoce está por un lado y lo que el sujeto que conoce está por otro lado. Claro, eso puede ser un principio tal vez válido en el campo de las llamadas ciencias físicas o naturales. Yo no soy la hoja del árbol. Ahí hay una clara separación, la hoja del árbol y yo que conozco esa hoja del árbol. Y puedo ver cómo está compuesta, ¿no es cierto?, etcétera. Pero ¿qué pasa en educación con la relación sujeto-objeto? ¿Es así tan clara? No, porque uno es parte del fenómeno. Muy bien, ahí tenemos un primer obstáculo. A diferencia, ¿no es cierto?, de la clásica separación y notoria separación entre sujeto y objeto de conocimiento en el mundo de las ciencias físicas, en el caso de la educación tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que la separación entre sujeto y objeto no es de esa manera. Porque como decía Eliezer, nosotros somos parte del mismo objeto que queremos conocer. Nosotros participamos de las prácticas educativas. Todos hemos sido educados, todos hemos pasado por procesos educativos, por ejemplo, a través del sistema escolar. ¿Cómo establecemos esa separación entonces? Es posible que produzcamos conocimiento teórico, es decir, un conocimiento que está más allá de los hechos, de los fenómenos, y nosotros participamos de esos fenómenos. ¿Ya? Ahí hay un primer problema. Segundo problema. Cuando nosotros preguntamos, ¿qué es educación? ¿Qué es bastante probable que suceda, estudiantes? Enseñar. Ya, pero ese es un significado. Pero si tú le preguntas, Camilo, a otra persona, ¿te dirá exactamente lo mismo? Profe. Ah, claro que no, pues hay un montón de puntos de vista distintos. Sí, pues. Ya, perfecto.
Sí, alguien me iba a hacer una pregunta, parece. Yo que igual en una parte del paper mencionaba, y creo que muchas veces, que el concepto de educación era demasiado amplio y que por eso no Exacto, se podía combinar con otro tipo de ciencia. así es. Ahí tenemos un segundo problema. El primer problema, ¿no es cierto?, es la relación sujeto-objeto de conocimiento. Segundo problema, que la educación como objeto de conocimiento no es entendida por todos de la misma manera. Tercer problema, ¿hay un solo significado de la palabra teoría? Tampoco. Consecuentemente, en el campo disciplinario de la teoría de la educación, nos vamos a encontrar con un conocimiento teórico producido desde distintas concepciones de la educación, con un conocimiento teórico producido desde distintas concepciones de la relación sujeto-objeto, y un conocimiento teórico producido con distintas concepciones de la palabra teoría. ¿Ya? Eso significa que en educación se puede, que en el campo educativo, en el campo de la teoría de la educación, se puede, o nos podemos encontrar con distintos tipos de conocimientos, porque esos distintos tipos de conocimientos dependerán de diferentes concepciones teóricas de la educación. Y una primera nomenclatura ya nos permite identificar al menos 5 grandes tendencias teóricas en el campo de la teoría de la educación. Recuerda que cuando hablamos de la teoría de la educación estamos hablando de la disciplina que conoce o que busca conocer ese objeto llamado educación. Entonces, al interior de esta disciplina, en una gran y primera nomenclatura, podemos reconocer al menos 5 tendencias teóricas. 5 tendencias teóricas. ¿Cuál es una de esas tendencias teóricas? Las llamadas teorías filosóficas. Las llamadas teorías filosóficas, que consecuentemente, ¿a qué concepción de teoría nos aproximan más? Profe, ¿Profe? Hola, observador. Nosotros vimos al menos, Camilo, 2 concepciones teóricas. La que se comienza a instalar a partir del siglo XVIII con el pensamiento científico y la ligada al pensamiento clásico griego. A la clásica. Exactamente, ¿ya? Las llamadas tendencias, o las llamadas, perdón, teorías filosóficas, son tendencias teóricas que están más cercanas, ¿ya?, al significado tradicional y etimológico de la palabra teorías. ¿Bien? Claro, porque estas son teorías, ¿ya?, según el cual la teoría de la educación debe ser un saber abstracto o especulativo que busca explicar el fenómeno, pero que no busca intervenir el fenómeno. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un saber supuestamente desinteresado, que lo único que busca es producir conocimiento, ¿ya?, para tratar de explicar ese fenómeno. Por lo tanto, es una corriente dentro del campo de la teoría de la educación que nos aproxima más al sentido etimológico o clásico de la palabra teoría. Por otro lado, y de manera opuesta podríamos decir, están las teorías empíricas.
que son teorías que se apoyan en el método científico y que no solamente aspiran a un conocimiento de los fenómenos observables, ¿ya?, de este objeto llamado educación, sino que eventualmente a experimentar y a controlar, es decir, a intervenir sobre ese fenómeno. ¿Ya? ¿Sobre cuál concepto estaría más de teoría estaría más cercano a las teorías empíricas? Sobre el segundo, el más moderno. Sobre el segundo, el que comienza ¿no es cierto?, a gestarse a partir de la edad moderna. Muy bien. Una tercera tendencia son las llamadas teorías axiológicas. ¿Ya? Que son teorías que postulan que lo que interesa conocer en el campo de la teoría de la educación son los juicios de valor que fundamentan la práctica educativa. Es decir, cuáles son los valores que están en juego en las prácticas educativas. Y que conociendo cuáles son los valores que están en juego, ¿ya?, en las prácticas educativas, podemos producir un conocimiento teórico sobre la educación. ¿Profe? Son inmediatamente, Camilo, son teorías que de alguna manera están más cerca del sentido tradicional. ¿Sí? Pero con esos valores que están en juego, ¿se refiere específicamente a valores o se refiere a Sí, todas a las... valores éticos. Puede ser estudiado. Claro, a valores éticos. Así como, valores éticos, ya, vale. Éticos, exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un enfoque práctico del conocimiento, porque en el fondo lo que interesa es conocer cuáles son los valores que en la práctica mueven los hechos educativos. Estaba diciendo que es un grupo de teorías, ¿ya?, que está más cerca del sentido más clásico de la palabra teoría. Por otro lado, ¿Eso estaría ligado con la corriente marginal? ¿a qué te refieres con la corriente marginal? A la corriente marginal que aparece en el primer texto que mandó, el de Sáez. Hay tres corrientes. La primera era la marginal, que hablaba de que era como la mirada filosófica de la educación, tenía la cosmovisión. Sí, sí. ¿Eso está ligado con las Claro, teorías? exactamente. Está más en esa línea. Tal cual, Camilo. Vale. Bien, y podemos distinguir dos otras grandes tendencias teóricas. Las llamadas teorías tradicionales, ¿ya?, que son teorías, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que buscan por llamarlo de esta manera, un rescate de los elementos tradicionales que han estado presentes en la educación. Estamos hablando de teorías eminentemente conservadoras, que en el fondo lo que buscan es un conocimiento de la educación con el propósito, digamos, de volver a instalar esos elementos tradicionales, por ejemplo, que movieron la educación desde antes incluso del siglo XVIII. No son un grupo de teorías que está muy bien definidas, digamos, pero sí podemos encontrar varios ejemplos de estas teorías, como las llamadas teorías espiritualistas o las llamadas teorías perennialistas. La idea perennialista, es decir, de aquellos elementos que mueven la educación, que se supone que son, por decirlo de esta manera, bien eternos.
Y por último, dentro de esta gran nomenclatura, ¿no es cierto?, que se puede subdividir y poner algunos ejemplos, están las teorías críticas, ¿ya? Que son teorías que postulan que el conocimiento que se debe producir sobre la educación es un conocimiento que nos permita reconocer en las prácticas educativas todos aquellos aspectos que oprimen a los seres humanos con el propósito de buscar su emancipación. Un ejemplo de estas teorías serían las teorías educativas de Paulo Freire, o la teoría educativa de este educador brasileño, Paulo Freire. ¿Ya? Pero claro, el problema no se termina ahí. ¿Ya? El problema se sigue presentando porque, por ejemplo, desde las teorías empíricas se podría acusar a las teorías críticas de que en realidad estas no son teorías, sino que son ideologías. Entonces, como podemos ver, estimados estudiantes, nos enfrentamos al estudio de una situación compleja, ¿ya? Cuyas respuestas no están dadas, ¿ya? Y que por lo tanto, por lo mismo hay que seguirla reflexionando y pensando, ¿ya? Pero que indudablemente nos dan herramientas para acercarnos a la producción de ese conocimiento, de ese objeto, o a la producción de conocimiento, perdón, de ese objeto llamado educación, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Uno, que si hablamos de teoría de la educación, estamos hablando de un punto de partida, que se asume que hay un objeto que puede ser conocido y una disciplina que puede producir conocimiento sobre ese objeto, ¿ya? Y que puede producir conocimiento, en definitiva, teórico de ese objeto. Pero ahí ya nos encontramos entonces con un primer problema. ¿Por qué? Porque lo que observábamos era que la palabra teoría ha ido cambiando de significado porque tiene que ver con las apropiaciones culturales de la palabra o incluso con las apropiaciones epocales de la palabra. Dos, ¿ya? Que la relación entre sujeto y objeto de conocimiento en educación no es tan clara como en el campo de las llamadas ciencias naturales. Aquí estamos frente a una relación compleja, porque nosotros formamos parte de ese fenómeno. Bien. Tres, que la educación, si bien la educación es un hecho, ¿no es cierto?, que se presenta, que está ahí en las prácticas, no tiene una sola significación. Eso significa que podemos entender la educación desde diversas perspectivas. Y en consecuencia, eso nos lleva, ¿no es cierto?, a que en la propia disciplina llamada teorías de la educación existen corrientes que tienen distintos significados de la educación, que tienen distintas concepciones de la relación sujeto y objeto, y que obviamente también tienen distintas concepciones de lo que es una teoría. ¿Ya? Creo que ahí tenemos una primera buena aproximación introductoria, ¿no es cierto?, a la asignatura. Entonces, lo que me interesaba que pudiésemos tener claro es que aquí no hay nada claro. Chale. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener claro, que aquí no hay nada claro, es decir, estamos frente a una cuestión que no necesariamente está resuelta. Pero independientemente de ello, debemos reconocer que estamos frente a una disciplina que, más allá de sus cuestiones no resueltas, nos permite, aunque desde diferentes perspectivas, producir conocimiento
sobre ese objeto de la realidad, sobre esa parcela de la realidad, a la que llamamos educación. ¿Bien? Lo que acabamos de ver hoy lo vamos a profundizar a través de un apunte complementario que vamos a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar de aquí al próximo lunes, fin de semana, y a través del correo, ¿no es cierto?, después de la lectura de ese material, que son 3 o 4 hojitas, puedan formular algunas dudas o preguntas o inquietudes, ¿no es cierto?, y trabajarlas de esa manera al inicio de la clase del próximo miércoles, ¿ya? Esa es una Profesor, primera tarea. ¿Sí, Javiera? la otra lectura que está abajo de la de SAES, en Moodle, ¿hay que leerla igual para la otra clase o eso todavía no? Hay que leerla para la próxima clase, exactamente, que es, Ya, si no recuerdo mal, no sé el déjame ver autor si cómo que, se llamaba. lo voy a revisar mejor, ¿ya? Porque no sé si la ayudante las puso en el mismo orden en que yo lo establecí. Tengo la duda, ¿no? Porque no lo recuerdo. ¿Ya? El segundo texto que sigue es el texto de Colom, Ok. ¿ya? Ese es el texto también el que hay avanzando la lectura. Pero yo les diría que en primera instancia, ya a partir de los elementos que vimos hoy, den otra lectura al artículo de SAIS, ¿ya? Lo que vimos hoy lo vamos a sistematizar a través de un apunte que va a estar dentro de la semana en la plataforma y el lunes, ¿no es cierto?, a más tardar, puedan ustedes, si tienen dudas después del apunte, igual formular algunas preguntas a través del correo para que las trabajemos en la clase nuestra del próximo miércoles. ¿Se entiende lo que les estoy indicando? Sí, Bien. Ujú. Quedamos hasta acá entonces y nos estamos encontrando los estudiantes el próximo miércoles. Vale, profe, ya nos vemos. profesor, Profe, Ya, nos que estén muy vemos, bien, gracias. chao. adiós. Chao, gente, gracias. Chao, profe, cuídese, que tenga buena tarde. Igualmente, que estén muy bien.